Consentimiento informado y el paradigma de la autonomía progresiva. Si bien el tema de autonomía progresiva no es un tema 100% nuevo, sí es cierto que no se ha avanzado, al menos yo no he visto mucho en la literatura científica argentina, porque este es un tema que nos impacta directamente, no he visto demasiado más que algunos artículos que hemos producido desde nuestro proyecto de investigación. La dificultad de esto entonces es que estamos más solas y solos para pensar en estos temas, porque de lo que se trata es cómo impacta esto en el consentimiento informado cuando trabajamos con niñeces y adolescencias. Ha habido, sí, como les decía, lo que no he visto es muchos artículos publicados. Sí ha habido presentaciones en distintas universidades, pero los artículos son escasos. Entonces, cada oportunidad que tenemos de compartir esto y que alguien siga el trabajo y siga sumando, por supuesto que nos permite seguir avanzando. Vamos a hacer primero un repaso de lo que es consentimiento informado en sí. Bueno, como sabemos, y estuvimos viendo por distintas circunstancias, una posición ética se asienta en principios de mayor alcance y a su vez moldea las intervenciones profesionales concretas. El consentimiento informado se relaciona con el respeto a un principio básico y fundamental que es el principio de autonomía, el cual se asienta en los derechos y dignidad de las personas. Y por eso comentábamos también más temprano la conveniencia de la actualización de nuestros códigos de ética a partir de este paradigma de la Declaración Universal, que lejos de ubicar los artículos al inicio, perdón, los principios al inicio y luego las normas, va trabajando principios, valores específicos y normas. Principios, valores específicos y normas. Y por eso el ejemplo que les puse antes, es mucho más fácil entender consentimiento informado si yo lo veo ubicado dentro de valores como autonomía y de principios como derechos y dignidad de las personas. Recordemos nuevamente que la idea de ética profesional tiene que ver con la reflexión justamente. Entonces no es administrar un consentimiento informado porque hay que hacerlo, sino la cuestión es por qué hay que hacerlo, construirlo como pregunta y desde allí responder. ¿Cuál es el marco legal? Esto tengámoslo en cuenta, ¿no? El marco, después vamos a por ahí hacer una reflexión más desde lo ético, pero también esto, por supuesto, tiene una pata puesta en el marco legal. Por supuesto, declaraciones, esto lo vamos a pasar rápido porque son cuestiones que se imaginarán y ya conocen. Declaraciones y pactos internacionales de derechos humanos, desde aquel precedente que fue la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, y después todos los que fueron surgiendo. Yo puse algunos hasta llegar a alguno más reciente, pero el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales del 66, los Derechos Humanos del 69, la Declaración de Quito del 2003, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos del 2005, la Conferencia de Río sobre Desarrollo Sostenible del 2012, y no sé si me quedó ahí faltando. Sí, bueno, me quedó faltando, por eso quedó con el punto y coma, esa declaración de nombre muy extenso que involucra, que es del 2017, que es una revisión de las 4 generaciones de derechos humanos, que también habla de salud mental. Declaraciones y derechos normativas referidos al ámbito de la salud y de la salud mental. Ah, la puse ahí abajo, por eso la saqué de arriba y la pasé para abajo. ¿Qué cosas específicas se relacionan dentro del ámbito de salud y salud mental con consentimiento informado? Por supuesto que el Código de Nuremberg, pero el Código de Nuremberg lo citamos como una referencia histórica nada más. Hoy en día nadie tendría en cuenta como normativa actualizada esto, pero ¿por qué lo mencionamos? Porque fue la primera vez que se habló de consentimiento, de que una persona tenía que dar su consentimiento, en ese caso en particular, para participar de una investigación fundamentalmente, pero también de tratamientos. Y como si no se acuerdan de cuando lo estudiaron en la Facu, el nombre se los evocará, obviamente fue efecto de los juicios de Nuremberg que se llevaron a cabo en la ciudad de Nuremberg con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, y que fueron juicios que se hicieron, sobre todo jerarcas,
alguna gente de segunda línea también, pero sobre todo jerarcas nazis, que habían participado activamente o dando su anuencia para la experimentación aberrante que se realizó en muchos campos de concentración, más especialmente en Auschwitz y en Buchenwald. Hay dos películas muy lindas, lindas, son duras porque tienen partes documentales, pero que son cosas que hay que conocer y que está bueno verlas. Em, una es de la década del 40 y otra es de la década del 90. Las dos están bien hechas para conocer al que le interese un poquito más de la historia sobre cómo fueron los juicios. Y creo que se llaman así los juicios de Nuremberg. El informe Belmont, que es del 78, todavía se lo sigue citando, tiene un estilo, un espíritu un poco más filosófico, habla de algunos principios, pero siempre son referentes que podemos tener en cuenta. Me preocupa, sí, porque cada tanto escucho a algún colega o alguna colega que dice, ah, no, pero desde el punto de vista ético, yo conseguir teniendo en cuenta el informe Belmont es suficiente. Es muy bueno, pero después del informe Belmont hubo un montón de cosas que nos siguieron sumando herramientas. Y esto no es una competencia, es saber quién cita el último documento, no pasa por ahí. Sería muy como peyorativo pensarlo por ese lado, sino con que se han ido generando nuevos paradigmas en terrenos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con paradigmas de derechos, paradigmas vinculados a diversidades, de respeto por las diversidades, que a lo mejor en declaraciones anteriores no están tan presentes. Esta es la idea, ¿no? La Declaración de Helsinki, por supuesto, que la seguimos diciendo así porque fue la primera vez que tiene que ver sobre todo con investigación en seres humanos y se menciona mucho allí consentimiento informado. La primera es del 64 y ahí le quedó el nombre porque se hizo por primera vez la Asociación Médica Mundial, aprobó esa declaración en la ciudad de Helsinki, ha ido teniendo sucesivas um, adaptaciones, adecuaciones, actualizaciones en distintas ciudades y la última es de 2004. Por eso les puse el primer año de cuando fue la primera vez y la última. A veces van a ver que dicen Tokio, Helsinki, porque se nombró la segunda ciudad. Cuando se dieron cuenta que tenían que nombrar Tokio, Helsinki, Granada, Singapur, ya dijeron, no, listo, ya está, y se la nombra como Helsinki. Pautas éticas internacionales para la investigación y experimentación biomédica en seres humanos. Es de la Organización Mundial de la Salud del 2002. Allí también despliega mucho consentimiento informado. La Declaración de Montreal sobre Discapacidad Intelectual del 2004, la Declaración Europea de Salud Mental del 2005. Esto es una muy apretada síntesis, hay más documentos, pero podríamos decir que estos son los más relevantes donde aparece la noción de consentimiento informado. Y esta que les decía antes, la promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo, salud mental y derechos humanos, que es del 2017. Como verán, está enlazando las 4 generaciones de derechos humanos como las conocemos hasta ahora, la cuarta está en progreso, somos parte de ella, o en retroceso, no sé muy bien, pero digamos, está en curso, digámoslo así, y que si bien están muy orientadas, menos la última, están bastante orientadas a investigación, es interesante porque hace despliegues en relación al consentimiento informado. Y esto también me parece importante mencionarlo. Los avances en torno a la reflexión sobre el consentimiento informado han sido mayores en el ámbito de la investigación biomédica y después nos llegó a nosotros también, en los que nos hemos dedicado a investigación con seres humanos también, o en asesorar desde el punto de vista ético a investigadores e investigadoras que hacían investigación con seres humanos, sobre todo investigaciones epidemiológicas con grandes poblaciones. Ahí tuvo más desarrollo que en el campo profesional. No es que no lo tuvo en el campo profesional, pero fue posterior y es menor. Hay mucho más desarrollo en el tema de investigación con seres humanos que en aplicación. ¿Vieron cuando hablábamos a la mañana de generación de conocimiento, de aplicación de conocimiento? Bueno, hay mucho más desarrollo de consentimiento informado para la investigación que para la práctica. Lo bueno y lo malo. Lo bueno es que como se hace investigación muchos años, imagínense las primeras investigaciones sobre los psicofísicos, ¿se acuerdan de psicofisiología? Los aparatos inventados para medir los tiempos de reacción. De algún modo les podría decir que la investigación, no diría que sea previa a la aplicación del conocimiento desde el punto de vista profesional, pero casi que sí. Eh,
Entonces está bueno que ya haya habido, si bien no se lo desarrollaba tanto, pero que haya habido en la investigación. Lo bueno y lo malo que es que en el ámbito del ejercicio profesional, y en este caso que nos compete del ejercicio profesional de la psicología, el concepto de consentimiento informado no es que no esté desarrollado, pero le prestamos menos atención, esa es la verdad. En realidad, en el ámbito de la aplicación en salud en general, salvo que uno esté haciéndose algún tipo de intervención muy particular, muy especial, en una organización privada en general, donde toman muchos recaudos porque están muy asesorados por sus abogados, entonces nos van a leer el consentimiento, nos van a mostrar fotos, nos van a decir todo lo que puede pasar, pero si no un poco es lo que hablábamos hoy, ¿no? En la asistencia pública en general es firme acá y le dan 4 o 5 páginas y uno no tiene tiempo de leerle y tiene que firmar. Entonces, en el ámbito ya de lo que es el ejercicio profesional, lamentablemente, porque digo lamentablemente porque nos llegó el coletazo de eso a psicología. Lamentablemente el consentimiento informado no está tan desarrollado. No quiero decir que no haya trabajos escritos, los hay muy buenos, no quiero decir que no forme parte de nuestros códigos de ética en salud y en psicología en particular, por supuesto que sí, pero no tenemos puesto tanto el chip como suelen tenerlo, ya sea porque están convencidas y convencidos o porque no les queda más remedio, aquellos profesionales que se dedican a investigación con seres humanos. Bueno, ¿qué otras normativas? Además de estas declaraciones de derechos, por supuesto, la Ley de Derechos de los Pacientes, bueno, que hay modificatorias, ¿no es cierto? Estamos haciendo referencia a la del 2012. A veces por ahí nos quedamos con la del 2009, pero recuerden que el 2012 ha habido una modificación. Y ahí ya se habla de la obligatoriedad de administrar el consentimiento informado. Estamos hablando desde de hace más de 10 años. Desde ya también está presente en la Ley de Salud Mental con su paradigma de derechos humanos. Ahora bien, hecha esta pequeña introducción y un repasito muy humildes con respecto a aquellas normativas en las cuales poder apoyarnos, vayamos ya a lo concreto del concepto. ¿Cuándo decimos que es válido un consentimiento informado? Porque no vamos a aplicarlo porque lo dice la normativa. También tenemos que aplicarlo porque lo dice la normativa, pero como vimos antes, si ese es nuestro único motor, si ese es nuestro único motivo para aplicar un consentimiento informado, y tenemos mucha más probabilidad de no aplicarlo o de aplicarlo mal. Entonces, lo que tenemos que hacer, de ética se trata, es de reflexionar y de comprender por qué hay que aplicarlo. El consentimiento informado es válido si las personas recibieron toda la información significativa relativa al procedimiento. Ya acá nos paramos. Hay 4 puntas, pero ya nos paramos en la primera, porque en psicología sabemos que muchas veces tenemos un problema con esto. eh, no podemos dar siempre toda la información con respecto al procedimiento que nosotros vamos a llevar adelante, porque sabemos que, por ejemplo, eso viciaría el resultado de la práctica que en ese momento estamos llevando adelante. Totalmente concedido. Eso no quiere decir que no podamos dar ninguna información. Es como los dos extremos. Una cosa es que yo vaya a hacer una intervención de cualquier otro orden de la salud, donde yo quiero, bueno, pero díganme, ¿dónde me van a pinchar? ¿Cuánta sangre me van a sacar? ¿Qué análisis me van a hacer? ¿A qué hora voy a entrar al quirófano? Estoy inventando. ¿A qué hora salgo? Bueno, más o menos estimo, pues hacer todas las preguntas que quieran y tienen, dentro de lo que puedan prever de su capacidad, tienen la obligación de contestarme. Porque no me va a impactar, se supone, no me va a impactar de ninguna forma en especial eso en la práctica, pero en el caso de la psicología no es lo mismo. Además de que no tiene el mismo nivel de predecibilidad nuestro accionar que en otros campos, efectivamente hay información que nosotros no podemos utilizar. Si quieren, podemos tomar un ejemplo muy sencillo, eh, que podría ser la aplicación de cualquier test o de la mayoría de los tests, incluso de los viejos si quieren, ¿eh? Pensemos en la administración de un test de Bender, que ya
son test que prácticamente tienden a no usarse, pero que en algunos contextos psicodiagnósticos, sobre todo cuando hay ciertos requisitos legales, puede ser que sea necesario. Recordarán el test de Bender, esas tarjetas con unas figuras geométricas que la persona tiene que copiar. Y la consigna es muy sencilla, yo no la recuerdo exactamente, así que por favor que me perdonen los especialistas en psicodiagnóstico, pero supongamos que fuera algo así como, bueno, yo le voy a dar una serie de tarjetas, le voy a mostrar una serie de tarjetas, le voy a pedir que por favor las vaya copiando, aquí tiene lápiz, aquí tiene papel, aquí tiene hojas, cópialas a su ritmo, no mucho más que eso. Y ahí empiezan las preguntas. ¿Las hago grandes o las hago chiquitas? Como usted quiera. ¿Las hago todas en una misma hoja o hago una por hoja? O puede ser dos por hoja, como usted quiera. ¿Puedo borrar? Como usted quiera, y tiene la goma. ¿Cuántas veces puedo borrar? ¿Puedo borrar todo el tiempo? ¿Cuánto tengo tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo para cada figura? Bueno, toda la serie de preguntas que se imaginan que podría haber en relación a eso. Ahí nosotros y nosotras sabemos que responder a esas preguntas sí van a viciar el resultado de la práctica, porque en la interpretación de Loretta Bender, cuando uno tiene el libro de interpretación de esa técnica, sabe muy bien que hay montones de cosas, por supuesto hay otras mucho más importantes, ¿no? Superposición de figuras, etcétera, etcétera. Pero el tiempo que dedica, la cantidad de veces que borra, el tamaño, cuántas figuras por hoja, si es chiquitita así que no se puede ver o si son gigantes, para el test de Bender, eso aporta datos a la interpretación. Y de ahí, bueno, lo que ella colige en relación a índices de organicidad, por ejemplo. Eh, Ahora, que yo no responda a esas preguntas, ¿a ustedes les parece que le puede llegar a traer algún perjuicio a la persona? No, no le trae ningún perjuicio a la persona. Y ahí estaría más o menos, no les voy a decir que esto es palabra santa, pero podría llegar a haber una divisoria de aguas aproximada, como siempre, ética es así, no es la Santa Biblia, ni el Corán, ni nada de esto, es una reflexión que construimos colectivamente y que va cambiando a lo largo del tiempo, pero podría ser una respuesta aproximada para esta pregunta. ¿Recibió toda la información significativa relativa al procedimiento? Lo único significativo es que le digo que, por ejemplo, ya en el contexto más amplio, que eso forma parte del psicodiagnóstico, se supone que la persona ya lo sabe, está allí por eso, bueno, y que le voy a administrar un test y que el test consiste en mostrarle. Esa es la información significativa. Eso es todo lo que tiene que saber. Yo no le estoy retaseando información que pueda poner en riesgo su bienestar. Si retaseo información, entonces que no solamente no comprometa su bienestar, sino que además encima me va a viciar el resultado de la práctica. Entonces, eso podría ser, a grandes rasgos, una divisoria de aguas. Después, como siempre, hay que ver caso por caso, situación por situación, pero una primer divisoria de aguas para cuando yo me pregunto, che, pero yo le puedo contar esto o no. Y mirá, no, si estás poniendo en riesgo o la práctica o quizás algo del vínculo terapéutico o de que a vos te parezca que puede llegar a ser antiético compartir determinada información por lo que fuera, eso no se comparte. Todo lo demás, por supuesto que puedo no compartirlo, si sobre todo sé que me va a impactar negativamente. Antes de ir a la otra, un buen ejemplo tienen con, que ya no lo usamos en psicología, pero para tomar un ejemplo quizá un poco más grosero, pero para que se vea lo que es la utilización del placebo. Hasta hace unos cuantos años todavía había utilización de placebo en algunos estudios, obviamente del orden biomédico, en investigación con seres humanos. Desde hace ya muchos años se tiende cada vez más, lo cual lamentablemente no quiere decir que no se siga usando, sobre todo en poblaciones en situación de vulnerabilidad, que es donde más se realizan los estudios en investigación con seres humanos, por supuesto. Se le dice a los dos grupos, ¿no? El grupo testigo y el grupo control, se les dice, bueno, se supone que ya se les dio toda la consigna, ya están dispuestos y dispuestas a participar, y se les dice, bueno, usted va a tomar una pastillita que puede ser que sea una droga vinculada a este estudio que se está haciendo, del cual se supone que la persona ya sabe de qué se trata, o puede ser que sea un placebo. Se le avisa
que puede ser que tome, que se le dé la droga o el placebo. Y la persona puede decidir aceptar como siempre, para eso es un consentimiento, tiene que poder decidir si participa o no. Fíjense qué distinto de que le dieran la droga o una pastillita de talco generalmente sin que la persona lo supiera. Acá por lo menos se le informa. Es a doble ciego, ni la persona sabe, ni el investigador o investigadora sabe. Saben los que por ahí están haciéndose cargo de la investigación. Estas son las pastillitas para que administres en estos grupos. Unas son tal cosa y otras son tal otra, y la persona tampoco sabe para que al momento de darla no se le vaya a escapar nada que pueda sesgar bueno, el no decir de qué se trata. Pero no es lo mismo que la persona sepa que puede ser que le den la droga o que le den un placebo, que le den el placebo sin avisarle. Entonces, otra vez allí, y las consecuencias ahí sí son importantes, porque la persona que está tomando la droga va a tener un efecto físico y emocional diferente del otro. Entonces ahí ven un buen ejemplo de cómo es información que no se puede retasear, y por eso se ha modificado en las investigaciones en el campo biomédico con seres humanos y ya ahora se le pregunta. No, en general no es el caso de la psicología. Bueno, segunda condición, tiene la capacidad para consentir, comprende los alcances de su acto. Lo vamos a ver más en detalle, esto es una generalización que estamos viendo por ahora, pero suponemos, lo vamos a ver en detalle cuando veamos lo del paradigma de la autonomía progresiva, pero suponemos que la persona tiene que poder tener la capacidad para comprender lo que se le explica para que nosotros aceptemos que participe de esa práctica. Manifestó su consentimiento libremente y sin influencias indebidas. Es complicadísimo este tema, porque esto suena muy bien para la práctica clínica, casi les diría para la práctica clínica privada, está todo bárbaro, pero hay montones de situaciones donde sabemos que la persona recibe algún tipo de servicio psicológico, el que sea, sin que sea su propia decisión por orden de un juez, porque es un interno en una institución o interna en una institución carcelaria y de alguna forma, bueno, está condicionado o condicionada para participar, porque para poder entrar, y estas son cosas medio monstruosas, ¿no? Pero está bueno poder tenerlas presentes, para poder ser que el hijo o hija sea admitido en una institución escolar, los papás tienen que pasar por un proceso pseudo psicodiagnóstico para evaluar algo así como cuál es la situación familiar. Entonces hay condicionamientos que son formales, como esto, una orden de un juez, o hay condicionamientos que son morales, y ni hablar de cosas tan tremendas como se han hecho muchas veces. Por eso les digo, el campo biomédico nos precede en el desarrollo de consentimiento informado, como por ejemplo, yo muchos años trabajé en la Asociación Argentina de Bioética y teníamos grandes discusiones porque ustedes saben cuál es la segunda industria que mueve dinero en el mundo después de la industria armamentista. Exacto, los medicamentos, la industria farmacéutica. Entonces, con tal de probar la eficacia de un medicamento, muchas veces no se han medido, no se han tomado los recaudos éticos necesarios porque eso no paga. Entonces, ¿qué se hace? ¿Dónde se practica? ¿Dónde practican los grandes laboratorios del mundo? Por supuesto, en comunidades consideradas vulnerables, especialmente en Latinoamérica y partes de África. Entonces, ¿qué hacen? Y bueno, esto nos incluye también, ¿eh? En el NOVA se han llevado adelante investigaciones bastante difíciles, les estoy hablando hace muchos años. Ahora ya hay como más mecanismos de control con esto. Pero se buscaban poblaciones que, por ejemplo, sus hijos o hijas tenían tuberculosis o brucelosis, que es una enfermedad, son actuales, lamentablemente en Argentina está empezando a aparecer de nuevo. La brucelosis se transmite por el consumo de la leche de la vaca cruda, así que es algo bastante común. Y no tratadas, ambas enfermedades no tratadas pueden conducir a la muerte. Y la muerte por tuberculosis incluso es una muerte muy cruenta. Eh,
Entonces buscan estas comunidades muy especialmente y les ofrecen a los padres de niños con estas enfermedades, les ofrecen curarlos a cambio de que una vez que estén curados, les den su consentimiento para que participen de una investigación para probar una droga distinta que tiene que ver con otras cosas que ese laboratorio quiere de alguna forma imponer. Es complicado eso, ¿no? Y es para preguntarse, ¿y esos papás y mamás serán realmente autónomos desde el punto de vista moral para decir que no? Y si no quieren ir a casos tan extremos, que son casos reales, pero no importa, si no quieren ir a casos tan extremos, es el tema famoso de los incentivos. Cuando hay un incentivo para participar de una investigación, y por eso cada vez más se dice, hey, que los incentivos sean los mínimos necesarios. Por ahí te pago el transporte para que vengas hasta el laboratorio, por ahí te pago el almuerzo de ese día y te doy una justificación o el día de trabajo si te lo van a descontar en tu trabajo, pero no mucho más porque desde ofrecer a pagar la escolaridad de los hijos o un incentivo económico que sería difícil para una persona que necesita ese dinero decir que no, hasta las cosas más inimaginables, estamos hablando de tráfico de órganos, ¿eh? Estamos hablando de cosas muy gruesas. Eh, Otra vez la pregunta, ¿será realmente autónoma desde el punto de vista moral esa persona para consentir o no participar de eso? Y ahí recordamos un viejo concepto, yo no sé si está ahora, no. Un viejo concepto de José Alberto Mainetti, un gran bioeticista argentino, destacado internacionalmente, ya fallecido, era un placer trabajar con él, y que él hablaba de que justamente las decisiones para que fueran consideradas éticamente aceptables, digamos, tenían que ser decisiones que tuvieran justamente estas dos condiciones, que fueran racionalmente, él venía del campo de la medicina, así que lo decía en términos de racionalidad, no importa, nosotros lo podemos pensar en términos de cognición, de aceptación desde el punto de vista de la subjetividad y la cognitividad, está bien, la cognición, perdón, pero que además a su vez sea moralmente libre. Esas son las dos condiciones y es tal cual, no nos olvidemos de eso. Y ahora sí, de todas maneras, si pasamos por todo eso, recibió la información significativa, toda la información significativa, advertimos que tiene la capacidad para consentir, advertimos que, al menos hasta donde nosotros podamos saber, no hay ningún condicionamiento que de algún modo moldee su decisión desde el punto de vista moral, y entonces podríamos decir que es voluntario ese consentimiento. Todo eso, aunque esté presente, no nos exime de nuestra responsabilidad moral. Y lo vamos a ver con algunos ejemplos de cuando dice, no, no, pero si me dijo que sí, yo le pregunté si podía usar su imagen para tal cosa, y me dijo que sí. Y mirá, lo vamos a ver cuando veamos publicidad en uso de redes, por ejemplo, ¿no? Hoy hablábamos más temprano de la simetría de roles. Por la simetría de roles que hay, no es raro que una persona tenga mucho agradecimiento hacia ese profesional que lo está tratando o que ya lo trató y sobre todo si le fue bien. Lo que pasa es que si le fue mal el profesional no va a ir a pedirle nada, pero bueno, supongamos. Y ahí es donde aparece el abuso en la simetría de roles, porque ¿será realmente moralmente libre esa persona para decirme que no cuando yo le pido por favor, mire, si yo puedo utilizar sus datos para... Hasta en los consentimientos informados tiene que estar, ya lo vamos a ver, porque dicen, yo he visto consentimientos informados que dicen, bueno, estos datos podrán ser utilizados, preservando su intimidad, podrán ser utilizados para publicaciones científicas. No, no, ¿cómo podrán ser utilizados? Es, ¿consciente usted a que sus datos sean utilizados? Si yo ya le digo estos datos podrán ser utilizados, ya le estoy diciendo, le estoy marcando la cancha. Y esto es el 80% de los modelos, y gracias que está presente, porque si no, ni está presente. Pero podemos mejorar, podemos convertirlo en una pregunta y que haya hagámoslo más fácil para la persona, para que la persona de verdad ejercite su autonomía. Pongámosle una casillita así no, y me marcan, chin, chun.
en un lado o en el otro. No es lo mismo, estamos empoderando a la persona, es una palabra que se ha puesto muy de moda, pero está buena, porque no dándole el poder a la persona para que decida, por ejemplo, si me va a permitir utilizar sus datos, aún preservando la confidencialidad, para ponerlo de ejemplo en una de mis clases, para utilizarlo para un paper, para lo que fuera. Entonces, la responsabilidad moral del profesional está siempre involucrada. Aunque yo haya conseguido todo eso, tengo que ver cómo lo conseguí, si realmente fue por los medios adecuados, no sé, si le pongo este, mi material, este material se podrá utilizar preservando, y ahí no estoy siendo muy responsable, estoy forzando, casi les diría, por la asimetría de roles, la respuesta. Y mucho menos, por supuesto, hacer algo que ya sabemos que no se hace, como mostrar imágenes, compartir información sensible, en fin, cualquier cosa que pueda identificar a la persona, o que la persona misma después nos dijo que sí, pero después cuando lo ve se siente re mal. Hubo un caso, fíjense que no tiene nada que ver con esto, pero el consentimiento informado está en todos lados. Lo que pasa es que no estamos acostumbradas y acostumbrados. Recuerdo el caso de una persona del ámbito de hace muchos años de esto, de una fotógrafa que había tomado en realidad era con la mejor de las intenciones. Hay un dicho muy viejo que generalmente tengo que explicar porque la gente más joven por ahí no lo oyó nunca, perdón, pero bueno, que es de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. ¿Lo oyeron alguna vez? De buenas intenciones, con la mejor de las intenciones, se puede ir a parar a los lugares más terribles. Y es un dicho muy, muy viejo, de buenas intenciones puede estar empedrado el camino hacia el infierno. Hitler tenía la mejor de las intenciones, quería mejorar la especie humana, eliminando seres humanos de forma monstruosa. Entonces, este ejemplo muy extremo, pero es para ver cómo en chiquitito nosotros sin querer, con esas buenas intenciones también podemos cometer barbaridades. Esta mujer, con muy buena predisposición y muy buena idea, formando parte de una campaña que tenía que ver con la visualización de cómo se termina objetivando el cuerpo femenino y de formas que están insertas en una trama patriarcal vinculadas a abusos y toda una serie de cuestiones, eh, había hablado con personas de su conocimiento para tomar fotografías de cuerpos de mujeres donde aparecían desnudas en poses que no eran, no tenían una cuestión ni pornográfica ni especialmente erótica, pero sí donde mostraban su cuerpo. Sin la cara, pero mostraban su cuerpo. Y con eso decidió hacer distintos objetos, porque era una muestra que vinculaba fotografía con intervenciones, entonces distintos tipos de objetos que han estado tradicionalmente vinculados a las tareas de la mujer. Tablas de planchar, ustedes no se van a acordar, la mayoría de ustedes, pero las tablas de lavar, ¿alguna vez vieron una tabla de lavar? Bueno, de la cara de atrás, que no tenía la parte donde se movía la ropa, sino de la parte lisita. Entonces las imágenes de los cuerpos en las planchas, entonces pequeñas imágenes así. Todo lo que tenía que ver con cosas de cocina, cacerolas en las ollas, en el fondo de las ollas, estas imágenes. Y hubo un efecto paradigmático, la idea parecía muy buena, ideológicamente muy interesante, pero las mujeres cuando fueron a ver la muestra, y eso es impredecible, ella lo hizo con la mejor de las intenciones, cuando las mujeres fueron a ver la muestra, se sintieron tremendamente mal. Nadie podía reconocer los cuerpos de ellas, la verdad que no, porque como les digo, eran cuerpos desnudos, femeninos, sin la cara, no había incluso señales especialmente, bueno, sí, algo, salvo alguien que conociera la intimidad del cuerpo de esa persona, podía reconocer alguna cicatriz o algo así, pero esas mujeres se sintieron sumamente violentadas. No hubo forma, esta fotógrafa se disculpó, retiró la muestra y ya está. Estas cosas pasan, no había forma de predecirlo. Entonces fíjense hasta qué punto, en algo que está alejado de nuestro terreno, que en todo caso sería el terreno artístico, pero hasta qué punto tenemos que tratar de mensurar lo más posible. Hoy en día, ¿qué diríamos? Capitalicemos experiencias. Entonces, ¿qué haría yo? Supongamos. Y bueno, yo haría con esas fotografías 3, 4, 5 objetos y antes de mostrarlos citaría a esas personas
para que vean los objetos primero, para ver cómo se sienten y por ahí recién después voy a una muestra. Pero yo porque estoy muy entrenada en consentimiento informado. Pero un artista, si ya le dijeron que sí, le explicaron por qué, o sea, no es tan sencillo, pero hasta qué punto, mientras más, y por eso yo pongo el acento en el tema de intentar adelantarnos lo más posible a la situación que vaya a ocurrir. En este caso que yo pongo, bueno, lo que yo hubiera hecho con las fotografías, en 3 o 4 objetos, citar a las mujeres, bueno, ¿cómo podemos hacer esto en nuestro campo? Además de dar información significativa, pensar qué efectos puede tener en el otro la intervención, ahora lo vamos a ver. Todo eso tiene que ver con tratar de anticiparnos. Garantía ninguna. Garantía tienen las aspiradoras, qué sé yo, las heladeras. Pero nuestra práctica no tiene garantía. Pero con más motivo es que tenemos que intentar ser lo más cuidadosos y cuidadosas posible. El consentimiento informado se entiende como una norma ética basada en el respeto por la autonomía de la persona, quien tiene derecho a decidir participar o no de una determinada intervención o abandonarla en cualquier momento. Esto a veces nos cuesta, por más que seamos muy progresistas, por todo lo que quieran, pero la cosa paternalista se nos filtra, la sacamos por la puerta, nos entra por la ventana. No, no, porque yo sé que esto le va a hacer bien. Y capaz que tenemos algo de razón, puede ser, pero igual no nos podemos llevar puesta la autonomía de la persona. Son situaciones realmente excepcionales, donde tenemos que obrar de una forma, casi les diría, un poco intrusiva. Afortunadamente no son las cosas de todos los días. Se asienta en el derecho a la autonomía y a la autodeterminación, o sea, el derecho de las personas a someterse a un procedimiento solo bajo su aceptación libre y voluntaria. Bueno, ahí hay un artículo que ya está publicado también. Características principales del consentimiento informado. También es una breve síntesis, hay mucha bibliografía al respecto de muchos autores, no solo a nivel nacional, sino internacional también. No debe articularse desde una perspectiva paternalista. Bueno, lo que acabo de mencionar, me adelanté un poquito, porque no sirve así, estamos ninguneando al otro, ¿no? Implica el reconocimiento de un sujeto de derecho, que también nos cuesta, tendemos a pensar mucho en la subjetividad, en el sujeto de deseo, y está muy bien desde la perspectiva que quieran, no hace falta ser psicoanalista para esto, ¿eh? Pero también es un sujeto de derecho. Ups, ¿cómo nos manejamos con esto? Bueno, y diferenciando sus posibilidades acorde al principio de autonomía progresiva que vamos a ver en detalle más adelante. El consentimiento informado es una forma de proteger el bienestar de las y los consultantes y no de profesionales e instituciones más que secundariamente. Esto que también esbozamos hoy a la mañana, cuando dice, bueno, tenés que aplicar el consentimiento informado porque si no te van a hacer un juicio. Es como mínimo miserable esa lectura, como mínimo, porque no es por nosotros. Además, seguramente, de paso, también, ok, pero es por el otro, es de verdad empezar allí, desde el inicio de nuestra práctica, a poner en juego una dimensión ética donde vemos al otro o a la otra como una persona sujeto de derechos y que tiene el derecho a decir que no quiere participar de esa práctica. Ese es el verdadero sentido del consentimiento informado. ¿Y por qué puse lo de las instituciones? Porque también a veces hay consentimientos institucionales. No, esto es lo mismo, que de todas maneras no reemplaza, lo vamos a ver, al consentimiento personal. Ah, bueno, la escuela me dio permiso para prácticas clínicas o lo que sea en el grado, ¿no? Típico, van a una escuela y le aplican el test de Bender a 20 chicos, ah, pero la directora me dijo que sí. Ajá, ¿y el consentimiento de los padres? ¿Y el asentimiento de niños y niñas? ¿Qué pasó con eso? Ah, pero la directora me dijo que sí, bueno, no importa.
Debemos asegurarnos de que fue comprendido racional y culturalmente y de que no existe condicionamiento moral en las personas, lo hemos visto, solo voy a remarcar el concepto muy brevemente de culturalmente, porque a veces se comete el error, sobre todo cuando trabajamos en contextos multiculturales, de que pensamos que con traducir el consentimiento informado al idioma de la comunidad con la que estamos trabajando, ahí estamos siendo culturalmente respetuosos. Y no pasa por ahí. Generalmente las intervenciones con comunidades que no son nuestra comunidad de origen exigen muchos más recaudos desde el punto de vista ético y por eso trabajamos generalmente con profesionales muy afines, ¿no? Codo a codo con profesionales del ámbito de la antropología y de la sociología que nos pueden dar pautas acerca de cómo, porque traducir no necesariamente implica, o mejor dicho, no implica alcanzar intentar con humildad alcanzar el universo simbólico de esa persona. Lo que nosotros entendemos respeto como respeto, otras personas lo pueden entender en una comunidad distinta, lo pueden entender de una forma diferente. Entonces no se trata de hacer traducciones o adecuaciones, ya no hablemos de idiomas distintos, simplemente lo adecuo. De la realidad de la Patagonia me lo llevo a la realidad del noreste. Y no, primero averigüemos cómo es esta comunidad y dentro de esta comunidad, con qué sector de la comunidad vamos a trabajar. Y eso es un consentimiento informado culturalmente situado. Es necesario estar advertidas y advertidos de la simetría de roles en su administración, esto lo hablamos, pero también en el momento de, de ofrecer ese consentimiento informado, ¿desde qué lugar? Lo podemos hacer desde un lugar donde sea considerar al otro, generalmente tiene que ver con alguna cuestión, por ejemplo, de padecimiento psíquico, y que nosotros estamos intentando intervenir para intentar, porque es así, son intentos, intentar ayudar a esa persona o a esa comunidad, porque es desde ese lugar que lo tenemos que llevar. Desde ahí es muy diferente que lo que decíamos antes de con esa simetría de roles hacer un abuso. Él o la profesional tiene siempre responsabilidad moral en la administración. Su obtención implícita o explícitamente no implica que la misma se haya realizado en el marco por el bienestar y la autonomía y los derechos de las personas. Las famosas cosas, no, pero si me dio el consentimiento. Te haya dado el consentimiento no quiere decir que puedas hacer cualquier cosa ni que ese consentimiento haya sido bien obtenido. Como profesionales debemos conocer la singularidad de su aplicación a la luz del paradigma de la autonomía progresiva. En Argentina esto es así, no podemos decir, ay, yo no sabía, hay que saber. El otro día escuché en un contexto internacional, en un Zoom de la Sociedad Interamericana de Psicología, a una colega de Argentina que estamos en el grupo de ética de la Sociedad Interamericana, y que dice, ah, bueno, no, porque acá en Argentina, y encima es menor de 18 años, con lo cual no sé qué, y yo no sabía cómo hacer para decirle que estaba diciendo una cosa que no es, porque era un papelón. Los demás colegas que había de otros países de las Américas pensarán que es así. Y simplemente me dije, bueno, ha habido algunos cambios, con nada más, porque tampoco no quería descalificarla a ella delante de todos los colegas que estábamos compartiendo una hermosa conversación, pero tampoco quería que quedara que en Argentina es así, porque no es así. Entonces, esto es algo que tenemos que conocer. El modelo de consentimiento informado utilizado, incluidos los modelos institucionales, deben adecuarse a cada tipo de intervención e incluir todos los aspectos atinentes a la misma. Otra vez, solo dejamos afuera aquella información que no sea significativa en términos de comprometer el bienestar de la persona o de la comunidad o que entregar esa información podría seriamente viciar el resultado de la práctica. Aspectos generales a incluir explícitamente en el consentimiento informado. Otra vez, no lo tomen a pie juntillas esto, no lo tomen al pie de la letra. Eh, es una orientación y a su vez esto hay que adaptarlo a cada circunstancia. El propósito u objetivo general de la intervención, la duración estimada y los procedimientos a utilizar. Por supuesto, dependerá de cada intervención en psicología, de cada contexto, de cada marco sociocultural, de cada momento histórico, que tendremos que adaptar esto.
pero en la medida de lo posible, nosotros no podemos decir en un tratamiento psicoterapéutico cuánto va a durar. No tenemos forma de saberlo. Bueno, pues habrá que explicar por qué eso quizás en mi consentimiento informado no esté explícitamente colocado. Hay otros modelos de intervenciones que sí trabajan con un objetivo concreto. Si yo voy a dar una serie de talleres en algún lugar, en una comunidad, en un centro comunitario o en un centro de salud, y voy a hacer una serie de intervenciones que yo sé que van a ser 4 intervenciones con estas características, a lo mejor sí lo puedo poner. Entonces, si lo puedo poner, lo pongo. Si no, bueno, veré cómo hablo con la persona para decirle por qué eso no está. Pero ojo, si puedo, lo pongo. El marco institucional, dispositivo, encuadre en el que se asienta. Esto también, desde que, por ejemplo, si yo voy a trabajar en el ámbito clínico psicoterapéutico, nos cuesta, yo sé que si les cuesta a ustedes, imagínense a mí que soy más grande, nos cuesta poner que vamos a trabajar desde una orientación psicoanalítica o cognitivo-integrativa, porque ¿qué importancia tiene? ¿Y por qué no ponerlo? Estamos como que todavía estamos en algunas cosas con chips de antes, y no porque no tiene importancia, y, pero estamos que violando algún tipo de secreto especial, estamos viciando la práctica. Además, lo más probable es que la persona lo sepa. Entonces, ¿por qué no ponerlo? Y si tenemos dudas, por lo menos pensémoslo. No digamos no, de entrada, ¿por qué? Y por qué no, porque eso y qué sé yo, y nos tiran con, no sé, el seminario 7 por la cabeza. No, no es así. ¿Mm? Sí. Espérate que vas a necesitar micrófono para que te escuchen la gente. Yo se lo alcanzo, no te molesta. Para que te escuche la gente del Zoom. Una pregunta. El consentimiento informado, ¿en qué caso debemos utilizarlo? ¿En lo cotidiano, en los consultorios, en todas las instituciones públicas? ¿En qué momento? Sí, 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 sí. En todo eso, Y sí, la verdad porque es que como sí. que una no está acostumbrada ¿Viste? a Es usar claro. en el consultorio, en forma privada, el consentimiento informado con los pacientes. Sí, porque nos parece que es esa cosa rara que hacen los yanquis con sus clientes. Porque además dicen clientes. ¿Y qué hacemos? Eh, Tenemos que... Y esto, Es una... participar, formarse, discutir, No, conversar, compartir con los claro. pares, leer, ir probando, no administrar el primer modelo de consentimiento informado que cayó en tus manos porque eso no serviría, ver cómo resonás vos con ese modelo de consentimiento informado, preguntarle a colegas que más o menos trabajen con la misma orientación y en el mismo campo de la práctica que trabajás vos, asesorarte con los tribunales de ética de tu colegio, estas cosas, lo que pasa es que de verdad que no estamos acostumbrados. Yo no tuve materia de ética en mi formación. Había una cosa muy filosófica y muy cortita, este, pero no era ética profesional. Nuestras asignaturas les diría que son de la década del 90, más o menos. Bueno, ahora no está, pero había una exalumna mía de la Universidad Nacional de San Luis y le digo, ¿cuándo cursaste vos? No, me dijo en el 2000 y algo, pero son como del 90, 95, ahí se empezaron a consolidar las formaciones en las universidades, imagínate. Así que los que nos hemos dedicado a esto nos hemos hecho mucho solos y formándonos afuera. En mi caso fundamentalmente, y después estando muy cerca de los colegios cotidianamente, viendo, recogiendo información. Bueno, pero si no estás vinculado a la temática específicamente, como es mi caso, uno ha tenido mucha orfandad en ese sentido. Afortunadamente están los colegios, a los colegios para formarnos, para esto, y por eso otra vez mi agradecimiento para el colegio, porque nos permite compartir sobre estos temas, debatir, leer. Ahora ya hay mucha información, afortunadamente, lo cual no quiere decir que rápidamente, insisto con esto, tenemos que tomar un modelo, ay, porque hay que aplicar el consentimiento informado, porque si no, no sé qué, me van a poner una multa o me van a denunciar. No, no. Primero, pensar por qué. ¿Cómo puede ser que no lo hayamos hecho? ¿Por qué nunca nos avisaron? ¿Tendrá algo de paternalista sin querer la línea en la que nos hemos formado? Y capaz que sí, no lo sé, eso ya son preguntas muy personales y del recorrido de cada uno, y yo con eso
puedo simplemente esbozar algunas cosas, pero eso es tarea personal. Y después empezar a pensar en que, bueno, no todas las tradiciones son buenas. Hay gente que te dice, bueno, pero eso es una tradición. Pues sabés que en tal línea teórica el consejo es una tradición porque no sé qué. Bueno, no todas las tradiciones son buenas. Les pregunto a los colegas que están y a las colegas que están en las instituciones públicas, ¿todo paciente que llega le hacen firmar el consentimiento informado? Como va, comparto un poco mi experiencia de trabajo en un centro infanto-juvenil y por lo que sé, ni en ese infanto-juvenil ni en otros se firma. Y por lo general, em, la mayoría de los casos son familias que son mandadas por otra institución, donde se intervienen de otras maneras, donde hay profesionales psicólogos que intervienen porque hay una ley que obliga a la intervención en casos de maltrato, en casos de abuso, y es una intervención que es una baja de línea y prácticamente, bueno, nosotros recibimos que son las niños derivados de la escuela y los mandan. Y ahí nosotros en la admisión un poco lo que se trabaja es si hay algo de consentimiento, si quieren venir a trabajar, qué es lo que está pasando con lo que está pasando. Y un poco ahí en una primera entrevista se escucha sobre todo si hay demanda. Ahora, si no hay demanda, todas las otras demandas institucionales se caen. Pero no, consentimiento informado así, para nada. Sí, es bien interesante lo que compartís, porque, gracias, porque, y buenísimo que vos hayas introducido la pregunta, porque en realidad más allá de, te diría desde el punto de vista institucional, el error que implica eso desde el punto de vista institucional, otra vez, ¿cómo aparece esto, no? Y por favor, tengamos en cuenta que construir y administrar, compartir, diría yo, compartir un consentimiento informado con la persona, es parte del proceso terapéutico. Está bien, son mandados, pero a lo mejor si esa persona después será trabajo de ustedes, que bueno, los que hemos trabajado en el ámbito público sabemos lo que es arremangarse, porque te tenés que arremangar y lidiar con cosas que son, por ejemplo, determinado tipo de circunstancias que al consultorio privado no llegan, esa es la verdad. Eh, pero vos mencionaste lo de la demanda y se podría pensar, y estoy pensando en voz alta, se podría pensar en que un consentimiento informado no está acá porque no lo pensé. La próxima clase que dé lo voy a poner y voy a citar. Una colega de Mendoza, que el consentimiento informado también sirva para la construcción de la demanda. No lo sé, lo estoy pensando ahora, pero ¿por qué no? Si ese espacio de verdad lo usamos como un espacio donde le estamos dando lugar al otro, comentándole lo que en principio quisiéramos hacer y por qué, y el otro tiene espacio para decir que sí, para decir que no. ¿Quién sabe si esto no está en ningún artículo, chicas? Escribimos juntas, me encantó este, para ayudar a que esa persona pueda posicionarse de una relación, desde un lugar diferente en relación a ese hecho de haber sido enviada y que pueda a lo mejor entrar empáticamente desde otro lugar y decir, ah, bueno, me mandaron, pero ¿sabe qué? Ahora que usted lo dice, en realidad estoy pensando que el problema tal, porque si no, no van más o lo que dicen no sirve, desaparecen en la segunda consulta. Así que capaz que sí, no lo sé, pero me parece que hay algo interesante para seguir pensando, claro, claro. Vos querías compartir algo también, sí. Sí, me quedo pensando en esto del consentimiento informado como, eh, como algo más defensivo, ¿no? Esto que decís vos, que termina siendo una herramienta legal para protegerse de lo que pueda hacer en caso de que el paciente diga otra cosa o no sé qué. Y pienso que por ahí pierde el efecto del encuadre y de la delimitación que implica del consentimiento informado y si es necesario sí o sí que esté en papel. Por ahí digo, puede ser toda una primera entrevista que trate de no solo encuadrar y ubicar qué es la demanda, sino de poder explicar de cómo se trabaja, qué se va a hacer, ¿no? Pero que no haga falta estar escrito, digo. No sé si estamos discutiendo si papel sí o si papel no. No sé si me explico en eso. Una tensión que parece ser que siempre está cuando está firmado y cuando es un papel.
cuando por ahí tiene que ver con una práctica que por ahí lo estamos haciendo aunque no lo firmemos, ¿no? Sí, y aunque tome algo que es de un registro de otra índole, pero sí, sería como llevar a un lugar del orden de lo imaginario ese consentimiento informado, porque a su vez puede estar escrito y firmado y no dice nada y no sirve para nada, y puede ser mucho más útil una o dos o las que hagan falta, entrevistas preliminares para trabajar eso. Vamos a ver si escrito sí y escrito, ¿por qué no? Pero yo te haría una contrapregunta, qué mala soy. Haría una contrapregunta. ¿Y por qué no escrito? Si uno está seguro de lo que quiere hacer. Y ahí es donde yo no tengo respuesta, por eso digo, hago la contrapregunta, pero por tal vez por mi edad, por no haberme formado en esto desde los inicios, me suena a cierta resistencia. Tenemos una resistencia que si es por escrito es un papelito administrativo. Mi propuesta es tratemos de llevar el consentimiento informado en lo posible por escrito, porque está bueno esto de lo prescriptivo, la letra escrita, a otro nivel, a un nivel donde no quede ni como el papelito que te firmé y chau y no sirve para nada, ni tampoco que pueda llegar a quedar en algo que sea un ámbito absolutamente, siempre es interpretable el consentimiento informado, por supuesto que sí, pero que no quede solamente, y por eso a mí me parece, en principio yo apoyo la idea del consentimiento informado escrito, pero otra vez, después vamos a ver algunas circunstancias particulares, pero siempre y cuando de verdad tenga que ver con este proceso, el proceso de trabajo compartido, una co-construcción de modelo de consentimiento informado, y si una vez que eso está allí, ¿y qué tendría de malo que lo pongamos por escrito? No lo sé, ¿eh? No lo sé, te juro que tengo argumentos a favor y en contra, pero a mí me parece que tiene más que ver, y especialmente en Argentina, que tenemos una vocación clinicista y a su vez muy marcada por el psicoanálisis, eh, me parece, me pregunto, no lo sé, no tengo ningún argumento para fundamentar lo que estoy diciendo, sino tiene que ver con una resistencia nuestra. No lo sé, lo dejo como inquietud. Sí. Y no sé si te contesté mucho, pobre, pero vos querías algo más que esto no puedo dar. Mira, se me ha ocurrido una serie de preguntas, pero la que me interesa, porque nos suelen llegar casos al tribunal de gente que está en instituciones carcelarias. ¿También hace falta el consentimiento informado? Yo creo que sí. ¿Sabes por qué? En este momento se me ha ocurrido por todo lo que estás diciendo, que Perdóname, ¿me puedes contar un poquito más que llegan al eh, tribunal? Ajá, expedientes. bien, expedientes, si ustedes De tienen que donde... hacer una entrevista No, con no, un no, interno. no, no. Ok. El caso. Ah, ok, ok, Ya. le llega el caso. El Bien, caso es aparte, bien. pero yo pensando ahora a una persona en una institución carcelaria, no se les ocurriría preguntar si está de acuerdo. Obvio. Me parece que el consentimiento informado sería el paso inicial para implicar al sujeto en el proceso. Como psicoanalista me parece que es interesantísima en las instituciones públicas hacer esto. También porque no en el consultorio, pero y por escrito también me parece que tiene su valor de escritura, pero es iniciar el proceso de implicación en el proceso. Lo que decíamos de la demanda con la compañera. Exactamente, es crear, Claro. sostener por lo menos, Sí, sostener una, apuntar a eso, a apuntar a ver, eso. a ver qué pasa. Ajá, No, no, sí, interesante lo que decís. ¿Cómo pegó esto de consentimiento informado? Y todavía no terminamos. Sí, pensar también el consentimiento informado en varios dispositivos. Yo trabajé 5 años en un hospital general en el servicio de salud mental y es fundamental también en el contexto de internación. Nos pasaba mucho internación también especialmente con adolescentes y también, bueno, con una compañera de trabajo social lo militamos mucho y propusimos como un escrito, un consentimiento escrito y demás, que por supuesto participativo, lo socializamos, modificamos y demás. Y es una herramienta, bueno, además de internación, de la guardia, de la admisión y del consultorio externo, es muy útil también para poder informar, porque ¿qué hacíamos en el consentimiento? Además de los datos de la persona, la fecha y demás,
aclarábamos a qué dispositivo estaba ingresando, entonces eso también nos daba la oportunidad de informar al consultante, al usuario, a la usuaria, qué dispositivos tenía el hospital, para qué, por qué era la admisión, para qué era la guardia, por qué la internación, por qué el equipo interdisciplinario, y bueno, además de otros ítems, y nos resulta una herramienta también como informativa, como también pensarla desde la accesibilidad a los servicios de salud, y especialmente en salud mental, que por ahí hay desinformación, desconocimiento. Nos servía también mucho como una herramienta eso de información, y también pensaba, bueno, eso que no solamente en el dispositivo de consultorio, sino que hay otros dispositivos que resulta muy útil, y también pensarnos como usuarios y usuarias, digo que ahora estamos pensando del otro lado, pero bueno, pensaba también cuando he tenido intervenciones que he tenido que consentir por escrito, también lo pienso desde ese lugar, como que me permitió también acceder más a información sobre procedimientos y demás, como que desde ese punto también puede ser accesible. No, es un comentario. Dale, dale. Bueno, ya está. Pensaba también en el tema de las investigaciones. Yo he estado haciendo una investigación en donde estoy por hacer una publicación, y los temas que se ha trabajado son temas muy dolorosos, y a mí me chocó muchísimo tener que pensar, entrevistar a alguien y decir, bueno, primero el consentimiento informado, ¿no? Como, digamos, esto es como un prejuicio que a mí me pasa cuando me voy a sacar o una muela o me hacen una intervención quirúrgica, y bueno, lo que dijiste vos al comienzo de la charla, ¿no? De tu exposición. No lees nada, no sabes qué firmás, pensás que está la muerte ahí rondando, bueno, es toda una historia. Y la verdad que los consentimientos que he firmado siempre he sido una ignorante al respecto, y me ha dado bastante bronca hacerlo, ¿no? Porque no sé a qué se refieren finalmente. Y entonces yo no hice a nadie firmar consentimiento informado. Bueno, pero son obstáculos Son- interesantes esos. es un obstáculo mío, lo sé, tiene No, que ver no, con lo está propio, bien, nos pero puede bueno. pasar a cualquiera de nosotros porque nosotros también formamos parte de la situación. Entonces, sí es cierto que no es lo mismo el lugar de quien investiga que el lugar de la persona que está en una situación de padecimiento particular, pero mientras ese consentimiento sea situado, y el ser situado no puede obviar la empatía. No puedes obviar la empatía. Vos no podés estar, bueno, yo voy a hacer una investigación sobre, supongamos, invento para pensar en algo, no sé, personas que han perdido un hijo. Y yo que le tiro el consentimiento así. Bueno, no hay que tirarle el consentimiento así. No, no se hace. Quiero decir, somos psicólogas y psicólogos, o sea que nos vamos a aproximar de otra forma, ¿qué dispositivo, dentro de qué dispositivo? ¿Estamos trabajando en una institución que trabaja con esa gente? Sí, no, es a través de un organismo de investigación. Puse eso por ser un hecho sumamente doloroso, pero piensen en cualquier situación dolorosa. El consentimiento informado entonces tiene que estar situado en la circunstancia de esas personas. Y por supuesto, bueno, está bien, bueno, sí, que comprendo su dolor, ahora firme acá, tenemos que avanzar. No, no, no. Pero está bien, eh, así aprendemos, porque es como irse de un extremo al otro. Como el otro va a estar muy dolorido y yo soy empática, entonces no le administro consentimiento informado. O se lo administro sin que me importe un comino cómo se siente. Bueno, ¿cómo podemos movernos de una forma empática y a su vez que sea eficaz? Porque lo que nosotros queremos es hacer una práctica que sea eficaz, una investigación que sirva para tu mismo grupo de investigación y para otras personas que después van a intervenir con esas personas también. Eh, es más, hay alguna, esto lo comento muy brevemente porque no me quiero ir del tema, pero ha habido, yo he trabajado mucho en el mundo editorial también, en psicología, y así que estoy muy al tanto de debates editoriales. Y ya hace bastantes años
que si un artículo que mencione trabajo con personas, ya sea en prácticas o en investigación, no trae el consentimiento de que esa investigación o esa práctica ha sido visada, acompañada por un comité de ética, ni siquiera va a revisión, ni siquiera va a revisión. Pero esto fue durante, hace 15 años, la mitad del mundo editorial decía una cosa, la otra mitad decía otra. Y el otro argumento, paradójicamente, era atendible, que decían, che, pero están mandando un artículo que tiene datos buenos, que sirven para que la ciencia psicológica siga progresando. ¿Cómo no vamos a publicar estos resultados? Y la otra mitad decía, sí, pero esos resultados fueron obtenidos sin preservar recaudos éticos, con lo cual indirectamente al publicarlo estamos avalando esa forma de construcción del conocimiento. Son debates interesantísimos, ¿no? Pero bueno, no hay una palabra única, vamos construyendo lo que vamos pudiendo y siempre, digamos, intentemos para el lado de lo que sería una postura lo más ética posible. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Ups, ¿qué pasó? Ah, fuiste vos. Ahí estamos, sí, gracias. Es necesario estar advertidos de la asimetría de roles. El profesional o la profesional tiene siempre la responsabilidad moral. Bueno, esto ya lo vimos. El respeto por el bienestar, la autonomía y los derechos de las personas, la penúltima. Como profesionales debemos conocer la singularidad de su aplicación a la luz, esa también la vi, y el modelo de consentimiento utilizado, incluidos los modelos, la habíamos visto todas, deben adecuarse a cada modelo de intervención, a cada tipo de intervención e incluir todos los aspectos posibles atinentes a la misma. Bueno, claro, ya terminé de leer y después hicimos las preguntas. No sé si habrá alguien de el chat que haya levantado la manito. No es chat, pero bueno, sí, es chat, está bien. Vamos a la que sigue entonces. Hay una pregunta, bueno, escuchamos. Me surge la pregunta de los consentimientos informados para atención virtual. ¿Deberían incluir un apartado específico sobre riesgos, incluyendo accesos no autorizados, hackeos o fallas de seguridad, aun cuando la profesional actúe con todas las medidas de resguardo razonables? Uy, qué tema, qué pregunta. Bueno, algo un poquitito vamos a hablar cuando hablemos de confidencialidad, uso de redes, pero consentimiento informado también está presente acá. Por supuesto que también tenemos que administrar, tiene que co-construirse un proceso de consentimiento informado. La virtualidad nos ha traído cosas maravillosas y también nos ha traído dolores de cabeza, nos ha traído nuevos desafíos, nos ha traído nuevas preguntas que antes no teníamos, pero tampoco nos vamos a quedar pensando que la virtualidad no, y tampoco vamos a hacer que la virtualidad de cualquier manera. Virtualidad sí, lo más éticamente posible, y ¿saben qué? La estamos construyendo, porque esto es mayoritariamente post-pandemia. Algunas personas, en mi caso particular lo era porque yo viajaba mucho, yo ya como sabía que mi trabajo implicaba viajar, había la gente a la que tomaba en tratamiento era gente que de alguna forma yo me podía, entre comillas, asegurar, porque seguridades no hay nunca, pero que era gente que yo iba a poder atender aún estando de viaje trabajando un mes en una universidad afuera. Lo aclaraba de entrada, lo trabajábamos mucho, yo tomaba todas las medidas precautorias posibles, un buen psicodiagnóstico, mucha escucha, veía que era una persona que iba a poder trabajar así. Afortunadamente nunca tuve ningún problema con eso. Cuando vino la pandemia, para mí no fue un problema, porque mi población de pacientes ya estaban acostumbradas y acostumbrados a trabajar de esa forma. Y es más, muchos después de que terminó la pandemia y aunque yo estuviera en la ciudad de San Luis, como ellos vivían en las afueras, me decía, ay Andrea, hoy lo comentaba, ay Andrea, pero tengo que ir al centro solo para ir a verte a vos. Yo ya ahora me mudé a las afueras también y les aseguro que voy al centro solo cuando es indispensable. Entonces me decía, tengo que ir al centro solo para verte a vos. ¿No podemos hacer virtual como cuando estabas de viaje o como en pandemia? Sí, claro. Y bueno, ¿por qué no? ¿Le voy a tirar con algún argumento? No, esa persona realmente podía trabajar de esa forma. Entonces, consentimiento informado, yendo a la pregunta puntualmente de Mayra,
consentimiento informado para atención virtual, sí. Nosotros tenemos un poquito menos de desarrollo que otras organizaciones de psicología donde pueden mirar modelos de consentimiento informado para el trabajo virtual. Hay mucho escrito. Eso no quiere decir tomar todo como está. Lo tenemos que adecuar a nuestra realidad, a nuestra forma de trabajar, al encuadre particular con el que nosotros trabajamos, al tipo de persona que estamos asistiendo en forma virtual. Pero tanto en la Unión Europea, en Canadá, como en Estados Unidos fundamentalmente, hay modelos interesantes y artículos interesantes para leer, para mirar, e insisto, con pinzas, ¿no? Porque de ahí no todo es nuestra realidad, no es nuestra forma de trabajar. Pero son formas hasta que podamos ir consensuando algo un poquito más. Hay algunos modelos de consentimiento informado que circulan en algunas organizaciones nacionales de psicología. Bueno, por ahí en algunas cosas pueden estar un poco más actualizados. Y cuando digo actualizados no me refiero a moda, no pasa por ahí. Actualizados es que sean más útiles para la gente, porque ya pasaron más pruebas, sirven más. Cuando esto es lo que yo digo actualizados, que no tiene nada que ver con modas ni nada que ver con eso. Entonces, sí, por supuesto, incluir el riesgo de accesos no autorizados. Ahora, nosotros tenemos que poner nuestra mejor buena voluntad, así como la ponemos en el consultorio privado, para que no haya gente pasando por la ventana, por ejemplo, y si tengo consultorio a la calle, pues tendré que cerrar la persiana y cerrar muy bien la ventana o correr las cortinas, o que yo, pero no puedo dejar que se vea desde afuera y voy a tener recaudos con poner mi celular en silencio o los que ustedes quieran para cuidar a esa persona en cuanto a porque ella fíjense que está poniendo el acento fundamentalmente en la confidencialidad. Alguien que se pueda meter en esa conversación o que pueda tener acceso a esos datos. Yo tengo que esmerarme, así como me esmero en el consultorio. En mi familia sabían dónde estaban bajo llave los registros que tenían que destruir pasada cierta cantidad de tiempo si a mí me pasaba algo. Y yo era la responsable de guardar esos registros bajo llave, mis notas, pero a su vez te tenés que tomar el recaudo de decir, bueno, y si a mí me pasa algo, estos registros se tienen que destruir en determinado momento. Bueno, por ahí tenemos un backup, nuestras notas que tomemos las tenemos digitalizadas y tenemos un disco duro con backup. Todo tiene que ser información que esté encriptada para nuestros registros. Nadie tiene que poder tener acceso a eso. Ahora, que alguien, y bueno, y por supuesto ser súper cuidadosos cuando hacemos terapia online o cualquier intervención online, fundamentalmente es la psicoterapéutica, ver qué red estamos usando, si estamos usando una red pública, y la verdad que nos estamos arriesgando, porque sabemos que en una red pública, no, bueno, pero me fui a un bar porque no tenía internet en tu casa. Puede ser, yo no tenía internet en mi casa, me fui a atender un bar en un rinconcito donde no se oiga mucho ruido. Yo por lo menos, si se lo voy a decir a mi paciente, además, yo he tenido pacientes que han estado en un bar, han estado en el auto, porque se bajaban del trabajo un ratito, se iban al auto, tomaban su sesión en el auto, y les sugería que trataran de tener utilizar una red de internet segura, pero ya después eso yo no lo puedo controlar. No, si estás en una república no te atiendo. Bueno, ya conoce el riesgo, son adultos, tenían capacidad de asentir al respecto. Pero yo no puedo darme ese lujo. Yo como profesor no puedo darme el lujo de trabajar en una red pública. Ahora, tengo menos probabilidad de ser hackeada utilizando una red, la red, supongamos, de mi consultorio o de mi casa, a la que nadie tiene acceso, con clave, bla, 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 bla. Tengo menos probabilidad de que alguien se meta ahí. Sí. Garantía, no. Así que eso también está bueno por ahí compartirlo en el consentimiento informado. Fallas de seguridad, y sí, o aún cuando el profesional actúe con todas las medidas de resguardo razonables. Y sí, claro que sí, porque son desafíos nuevos. ¿Qué hubiera pasado en mi consultorio? No sé, si entraban ladrones, lo que menos iban a buscar iban a hacer las notas, iban a llevar otras cosas del consultorio. Yo sé que nadie tenía acceso y las dos únicas personas que sabían eran personas de absoluta confianza y lo tenían que saber porque si no tenían que romper el mueble donde estaban las cosas para sacar los registros y destruirlos. Pero esa era mi responsabilidad.
yo no podía evitar que, no sé, que alguien se hubiera metido y se hubiera puesto a buscar. Y no, bueno, uno intenta dar la mayor cantidad de seguridades posibles, pero también con cierto límite. Bueno, Mayra, no sé si he respondido tu pregunta, pero por lo menos hemos intentado arrimar una respuesta. Así que seguimos con la presentación. Ahí vamos. Aspectos generales e incluir explícitamente. ¿Esto no lo vimos ya? Ah, habíamos empezado, pero apareció la pregunta. Muy bien. Bueno, entonces el marco institucional ya lo vimos, horarios de trabajo, disponibilidad profesional, vías de comunicación. Estas cosas está bueno no solo hablarlas, sino también en la medida de lo posible que estén por escritas. Pero bueno, el posible beneficio directo e indirecto de la intervención, que es lo más, son cosas difíciles y esto es como una lista. Después de allí veremos qué tomamos y cómo lo tomamos, qué se espera. Yo no digo tampoco, bueno, hay otras líneas terapéuticas en otros lugares, generalmente no es nuestra tradición, si alguien lo quiere hacer, ¿por qué no? Que es el trabajo por objetivos, vamos a lograr este objetivo, después este, después este. Bueno, mientras haya un fundamento científico que dé cuenta del fundamento de ese modelo de intervención, ¿por qué no? Veremos, y a su vez aplicable para cada caso. Hay casos donde la terapia por objetivo sería impensable, hay otros que no. Entonces esto siempre es, por supuesto, caso por caso. Yo acá he puesto algunas cuestiones que son como las más significativas. Los riesgos potenciales y posibles efectos adversos, que son cosas típicas, ¿no? Las primeras es todo bárbaro, un poquitito, y después ya viene, es como que se destapó la olla, y todos lo sabemos eso, ¿no? Se destapó la olla y empieza a aparecer todo lo que tiene que aparecer. Y nosotros le decimos, bueno, puede ser habitual, que como parte del proceso, y no, que está mal avisárselo antes, no seremos prejuiciosos. ¿Qué tiene de malo avisarlo antes? Mire, quizá como parte del proceso, quiero avisarle que quizás en algún momento puede ser que, digo, son más preguntas que respuestas, como siempre, pero estamos intentando ir abriendo un poquito como hemos pensado siempre. Sí, yo sé que no es fácil, ¿viste? No es fácil, pero bueno. Eh, bueno, el derecho del sujeto a dejar la intervención y el posible procedimiento para ello, cómo sería, esto lo he visto en varios modelos de consentimiento informado que me han hecho llegar, tiene que avisar cuántos días antes, si sí, si no, si se les cobra, si no. Eso es complicadísimo, la persona no viene más y por ahí no viene más. Y nosotros podemos poner por escrito todo lo que queramos, pero algo pasó allí con ese vínculo, con esa transferencia, lo que quieran, pero bueno, por lo menos para planteárnoslo como opción. ¿Cómo se garantizará la confidencialidad de los datos? Eso es importante que esté en esa charla, conversación que yo propondría que mayoritariamente vaya por escrito, pero que sin dudas no va sin conversación. El papelito solo sí que no sirve. ¿Qué va a pasar con esos datos? Y decirle a la persona explícitamente, nada de lo que usted diga va a salir de acá, salvo algunas situaciones excepcionales a las que estoy obligada o obligado. Ah, y bueno, ahí vamos a parar siempre a la misma discusión que tenemos con los que nos dedicamos a esto. Che, pero si nosotros de entrada les decimos cuáles son las excepciones a la confidencialidad, entonces nadie te va a venir a contar que quiere asesinar al jefe. Bueno, sí, es así, pero en realidad la persona tiene derecho a saber eso. Bueno, pero entonces no te lo van a contar. Lo siento, es uno de los dilemas en los que caemos y hasta ahora no tenemos respuesta para eso, una respuesta seria, por lo menos no la hemos encontrado, porque la persona tiene derecho a saber esas excepciones, pero al mismo tiempo lo más probable es que en cuanto se las comuniquemos, bueno, después por ahí haya información importante que no comparta. No digo cosas tan, por ejemplo, si es un abusador, y capaz que venía porque en algún momento, que es raro que los abusadores consulten porque no es el estilo, pero supongamos que en algún momento algo le pasó por lo cual necesita sacarse eso encima, ¿no? En general es esa cosa de desahogarse y sacar eso encima. Y si nosotros ya le avisamos que eso es motivo de levantamiento de confidencialidad. Así que bueno, otra vez eso es para pensarlo, ¿cómo hacemos con eso? Em,
cómo se realizará la preservación, cuáles son los límites de la confidencialidad, consentimiento para utilización de los resultados de la intervención, para publicidad, lo que veíamos y vamos a ver después con detalle, ¿no? Para publicaciones, para uso académico, presentaciones en eventos científicos, otros. Ojo con esto. No podemos utilizar los datos para hacer la publicidad y sobre todo ahora en uso de redes que aparecen cosas que son absolutamente violatorias de la confidencialidad de la persona porque la persona nos dio su consentimiento. No nos exime, recuerden, de nuestra responsabilidad moral. Vamos a ver algunos ejemplos. El acuerdo sobre preservación mutua de la intimidad en el uso de redes. Estas son cosas nuevas que van apareciendo y que tenemos que interrogarnos. Otra vez, todavía no hay nada que sea, Pau, esto es así. Cuando digo, Pau, esto es así, es que tenemos muchos fundamentos. Tenemos algunos fundamentos que van apuntando a que no está bueno intercambiar los Instagram personales con las personas que son usuarios de nuestros servicios psicológicos, que no está bueno que los tengamos en nuestro Facebook personal ni nosotros en el de ellos. Ya inclusive hasta están pensando, y no es fácil, porque a veces hasta se trata inclusive de no digo de recursos económicos, pero sí de generar toda una estrategia que, bueno, hay que ir generándola, son nuevos desafíos. Los estados de WhatsApp, nosotros tenemos el WhatsApp del paciente y el paciente puso algo en el estado de WhatsApp que no necesariamente era algo que nos quería contar y nosotros lo vemos. Otra vez, no tengo la respuesta para esto, pero sí les digo, che, reflexionemos, por lo menos no lo demos por hecho. Digamos, ups, acá puede haber algo ético para pensar. Como les decía, la ética avanza más por las preguntas que por las respuestas y ahí tenemos un montón de preguntas para hacernos. Sin cuanto a algunas, diría no certezas, pero sí ir arrimando un poquito, es imagínense el problema que es compartir el Instagram personal, que nos mandan la invitación y aceptamos. Hace ruido, ¿no? Hace ruido. Bueno, pero si no nos lo preguntamos, caemos en esa situación y después los conflictos de intereses que se pueden llegar a generar, ¿qué efecto puede tener no solo en el otro que vea cómo nosotros somos en nuestra vida privada, sin tampoco necesidad de esconderse? Yo fui formada en el psicoanálisis en una época en donde veías a tu analista en el supermercado y mirabas para el otro lado porque no podías ni saludarlo. No, la neutralidad ante todo. Conocí un analista muy conocido de la vieja, vieja escuela que tenía varios pantalones grises y varias suéteres, escotes en B azules. No era que estaba siempre con la misma ropa, pero para no, viste, no sé, como distraer, dar nada, esta cosa de que proyecten en él, qué sé yo, la neutralidad del analista, entendida de una manera un poco particular, sin duda, estaba siempre con su pantalón gris, su camisita blanca y su suéter con escote en B azul. Estas cosas que, bueno, que hoy en día, hoy nos reímos, pero les aseguro que hace 30 o 40 años te lo fundamentaban teóricamente por la neutralidad del analista. Ahí es donde digo, pensemos que hay cosas que pueden cambiar. ¿Tenemos buenas razones para hacerlo? Bueno, exploremos. ¿No encontramos buenas razones para hacerlo? Bueno, sigamos pensándolo entonces. Entonces, y esto iba a colación de esto de compartirnos los Facebook, los Instagram y todo eso. El consentimiento informado no justifica la exhibición del criterio moral del profesional, cosa que ya hemos visto, aunque nos diga, sí, sí, cómo no, usa mi imagen, usa esto, usa lo otro. Paradigma de la autonomía progresiva y su impacto en el consentimiento informado en psicología. Recuerden que hubo un cambio con el Código Civil y Comercial desde 2015 y que esto trajo efectos muy concretos. Se habla allí, esto es un muy breve extracto, todo el paradigma de autonomía progresiva es muy extenso, es muy interesante, pero mínimamente si tuviéramos que destacar 3 puntos, podría ser el interés superior de niños, niñas y adolescentes, entendido como garantía que poseen al ser consideradas y considerados sujetos de derecho y no simples receptores de asistencia o control por parte del Estado, la sociedad o los y las adultos y adultas responsables, que mayoritariamente era el paradigma que prevalecía.
¿Qué es la noción de autonomía progresiva? Como su nombre lo indica, implica la capacidad de niñeces y adolescencias de tomar decisiones según su grado de desarrollo y madurez. No se adquiere de manera automática al llegar a la mayoría de edad, sino que es producto de la evolución de las facultades de los niños, niñas y adolescentes. Esto está, la terminología la verán bastante legal porque está tomado lo más posible, esa fue mi intención, reflejar la letra de la teoría de autonomía progresiva según la ley. Y la capacidad de decisión frente a las intervenciones en salud acorde a diversas bandas etarias. Entonces, niños, niñas y adolescentes, según este paradigma, van generando mayores niveles en cuanto a su capacidad de autonomía y eso les permitiría, obviamente, ser más libres, podríamos decir, y más autónomos y autónomos para tomar decisiones con respecto a su salud, que es lo que a nosotros nos interesa en este caso. Después vamos a ver cómo lo llevamos al terreno de la psicología porque ahí se complica bastante la cosa. ¿Cuáles son las bandas etarias que nos menciona el artículo 26? Menores de edad se divide en menor, que son niñas, niños de menos de 13 años, y adolescentes de 13 a 18 años. Todo esto es considerado para la ley menores de edad, pero con esas dos grandes categorías. Y fíjense esto cómo impacta. Los menores de 13 años son los adultos responsables quienes otorgan el consentimiento para una práctica en salud y niños y niñas deben poder dar su asentimiento. Los adolescentes, entre 13 y adolescente lo divide en dos bandas etarias, nuevamente. Adolescentes se dividen de 13 a 16 y a partir de 16, obviamente, hasta los 18. De 13 a 16, el sujeto decide por sí mismo o misma sobre tratamientos no invasivos. ¿A qué le llaman tratamientos no invasivos o invasivos? Y acá tenemos un problema ya, pero bueno, son aquellos que comprometen su estado de salud o provoquen un riesgo grave para su vida o integridad física. Entonces decide por sí mismo entre los 13 y los 16 sobre tratamientos no invasivos, o sea que no comprometen su estado de salud, etcétera, etcétera. Y frente a tratamientos invasivos, ¿qué pasa en esta banda etaria? Bueno, frente a tratamientos invasivos, la adolescente entre 13 y 16 años debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. En caso de conflicto, que una parte quiera una cosa y la otra parte quiera otra, se considera el interés superior de la adolescente sobre la base de la opinión médica. O sea que es el juez el que va a terminar diciendo sí o no en base al informe médico que reciba. Y el adolescente, a partir de los 16 años, es considerado como un adulto para este tipo de decisiones, para decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. O sea que podría decidir autónomamente involucrarse en una práctica considerada invasiva. El de 13 a 16 lo podría hacer solamente, el de menor de 13 no lo puede hacer y el de 13 a 16 lo puede hacer solamente con el aval de sus progenitores o cuidadores, digamos. Ahora fíjense una cosa, el concepto de autonomía progresiva de menores de edad a tomar decisiones con respecto al cuidado de su salud implica la idea implica dejar de lado la idea de incapacidad en la toma de decisiones. Esto está muy bueno, es muy interesante. Incluidas las referidas a su salud mental. O sea, podríamos ver un costado sumamente progresista de este nuevo paradigma. La toma de decisiones es autónoma, incluye decisiones referidas a su salud, más allá de lo estrictamente físico. También tiene que ver con la decisión de desarrollar actividades recreativas, cambiar de escuela o contar con una relación de pareja. Todo esto e incluso empieza a ver como jurisprudencia en relación a esto, ¿no? Porque hay casos donde un menor puede plantear con mayor facilidad que antes de ser escuchado o escuchada, que por algún motivo no quiere ir más a determinada escuela y se quiere cambiar de escuela,
o que quiere vivir con otra persona que no sean sus progenitores, quiere vivir con sus abuelas o sus abuelos o lo que fuere. Y esto ahora, a partir de este paradigma, es más escuchado. O sea, no se reduce solamente a lo estrictamente físico. Sin embargo, la noción de salud, y acá es donde se nos empieza a complicar un poco la cosa a nosotros, la noción de salud planteada en el artículo 26, léanlo, yo no lo puse porque no es muy extenso, pero hice simplemente un recorte, está circunscripta a la salud física y excluye al profesional de la psicología. Habla de cuidado del propio cuerpo, opinión médica, ahí no me acuerdo qué dice, pero debe ser algo como acto médico, ¿cierto? Gracias. Acto médico. El cuidado de la salud excede ampliamente el terreno biológico y las competencias de la psiquiatría para insertarse en una trama psicosocial mucho más amplia. Este artículo 26 nos queda chico, las reglamentaciones que salieron después también nos siguen quedando chicas cuando se reglamentó esta ley. Se evidencia la necesidad de interpelar lo referido al cuidado de la salud presente en el artículo 26 del consentimiento informado desde una mirada integral de la salud que incluya la dimensión psicológica. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, ahí hay un artículo donde si quieren pueden ver un poquito más en detalle el tema. Pero ahora vamos a ver por qué, porque acá el problema está como qué es invasivo y no invasivo. En términos, han salido la reglamentación de esta normativa y entonces se explica un poco más qué es invasivo o no invasivo, pero siempre se refiere a lo físico. ¿Cómo definimos invasivo o no invasivo en psicología? ¿Y cómo impacta eso en el consentimiento informado que administremos y trabajamos con niñeces y adolescencias? Tenemos un vacío enorme ahí, ¿eh? Interrogantes en relación a los cambios en el consentimiento informado y las intervenciones en psicología. ¿Deberemos realizar una estimación con respecto a la aptitud de la persona considerada menor de edad para que decida autónomamente participar de una práctica o tratamiento en psicología? Yo sé que es larga la pregunta y está complicada, pero vamos a tratar de entenderla. ¿Cómo decidimos nosotros si esa persona está apta para decidir? En salud física está clarito, no, si esto es así, si implica internación, si implica esto, si implica anestesia general, tal edad no está apto, bueno, bárbaro. ¿Y en psicología cómo hacemos? Porque no estamos definiendo por la práctica, estamos definiendo por la capacidad de tomar una decisión autónoma. ¿Cómo tomamos esa decisión? Tenemos que hacerle una evaluación. Y el joven o el niño o la niña es ser autónomo para participar incluso de esa evaluación previa que nos permita fundamentar que esa persona es autónoma para hacer un tratamiento. Es complejísimo, se dan cuenta que yo sé que parece que es como los espejos de Borges esto, ¿no? Que se está multiplicando, pero es que es así, estas son las cosas, los regalitos con los que tenemos que topar con esto. No hay nada escrito sobre esto puntualmente, hay bastante escrito sobre esto, pero puntualmente sobre este aspecto no. Bueno, ¿y cómo decidimos nosotros? Bueno, en una evaluación previa. Ajá, bueno, pero ya estamos interviniendo si hacemos una evaluación previa. ¿Y qué hacemos con eso? ¿O bastará considerar su edad cronológica para fundamentar nuestra decisión? ¿Bastará la edad cronológica? Entonces decimos, sí, bueno, mayor de 13 años, yo considero que lo mío no es invasivo, entonces avanzo. No está reglamentado esto y ahí es donde digo es un problema. ¿Cómo ponderar las categorías referidas a prácticas invasivas o no invasivas en relación a las intervenciones en psicología? Especialmente considerando la diversidad de prácticas, de modelos de abordaje y la singularidad de cada sujeto. ¿Qué es invasivo y no invasivo en psicología? No lo tenemos definido, y no es nada fácil de definir, por eso no lo tenemos definido también, como en el campo médico, donde hablan de internación, hablan de anestesia general, hablan de, no me acuerdo, había otras que tenían que ver con algo de la sangre, pero ya sinceramente no me acuerdo. En fin. Entonces esto obviamente es una cuestión ya del orden de lo epistemológico para nosotros. ¿Cómo impactan estos cambios en la estimación de la validez del consentimiento informado? Más allá de casos donde se evidencia discapacidad,
¿Pautaremos la validez del consentimiento solo acorde a edades cronológicas del o la menor? ¿Acoplando los modelos de intervención en psicología a los modelos médicos? ¿O sería necesario además utilizar otros criterios para estimar la validez de dicho consentimiento? Resulta indispensable que la psicología como ciencia, por eso yo mencioné lo epistemológico, cómo definimos invasivo o no invasivo en nuestra disciplina, y como profesión, porque eso va a tener que ver con cómo regulamos la aplicación del consentimiento informado, por ejemplo, debata estos aspectos para construir respuestas acorde a los términos del Código Civil y Comercial que vincula directamente estos puntos y que a su vez den cuenta de la singularidad de las intervenciones en psicología llevadas a cabo con personas consideradas menores de edad. Tenemos una deuda muy grande allí. Yo creo que lo ideal sería, y esto es una expresión de deseo que ojalá se concrete, que esto está encabalgado, como digo, entre AWAPSI y FEPRA, supongamos, ¿no? No importa, pónganle el nombre que quieran, pero entre asociaciones científicas y académicas de psicología y organizaciones gremiales profesionales como son los colegios, para que juntos y juntas vayamos construyendo esto, porque por ahora no tenemos nada. Bueno, unas rápidas conclusiones y hacemos un recreíto. El consentimiento informado se asienta en el respeto por la autonomía de las personas y sus derechos. Es uno de los pilares de un buen accionar profesional y debe estar siempre culturalmente situado e institucionalmente avalado cuando corresponda. Incluye una serie de pautas específicas cuya finalidad es el cuidado del bienestar de las personas involucradas en la intervención. No debe considerarse como una mera formalidad, sino como parte de la intervención misma, aportándole un marco ético reflexivo a la misma. Administrar el consentimiento informado es una obligación profesional éticamente fundamentada. Después podemos ver por escrito o no por escrito, pero es este acto de reconocimiento de sujeto. Se estima conveniente propiciar elevados estándares de formación profesional en esta temática para lograr desarrollar adecuados procesos de administración del consentimiento informado. Y ahora que me acordé, inclusive yo he trabajado bastante en contextos multiculturales y hay comunidades, y por eso es importante el trabajo con sociólogos, gente del campo de la sociología y de la antropología, porque hay comunidades donde si vos le pedís que firmen el consentimiento informado, lo viven como una falta de respeto enorme, enorme, y se sienten profundamente ofendidos, porque es como, me está tratando de mentiroso, ¿por qué quiere que le firme? Si yo le estoy diciendo que sí, que entendí, que estoy de acuerdo. Entonces, hasta en esto, fíjense qué relativo que puede ser esta circunstancia, ¿no? Pero bueno, me acordé por lo que vos decías del consentimiento por escrito, y sí, ojo, bueno, hay comunidades donde sería impensable la administración por escrito. Al trabajar con personas menores de 18 años debe tenerse en cuenta el paradigma de la autonomía progresiva y sus efectos en la administración del consentimiento informado. Resulta fundamental que la psicología pueda profundizar el debate sobre el impacto de dicho paradigma en la consideración del consentimiento informado en menores de edad. Como les decía, yo creo que esto es una deuda muy grande que tenemos. Frente a desafíos u obstáculos en la aplicación del consentimiento informado, se valora el debate compartido, la transversalidad. Preguntemos, charlemos, che, ¿vos cómo lo haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué dificultades tenés en supervisiones? La supervisión y la consulta a los comités de ética de los colegios profesionales. Bueno, esto es una breve síntesis de lo que hemos visto. No sé si hay alguien que quiera compartir algo más. Bien, muy bien. La Coti Benítez me inhibe. No, estaba pensando en muchos púberes que vienen obligados al consultorio porque los derivan de la escuela o el gabinete psicopedagógico o el padre y la madre y vas a ir a la psicóloga te guste o no. Y la imposición, ¿no? Y también en los casos, saliendo los menores, de los varones violentos que los obligan a ir a, los que han salido del penal, por ejemplo, los obligan a ir a terapia.
entonces no te quieren firmar ningún consentimiento ni nada y vienen enojados solamente por el certificado, porque como van a firmar cada tanto, tienen que llevarlo, ¿no? Es difícil en estos casos, digamos, pensar en el consentimiento. Sí, tal cual. Bueno, por eso yo mencionaba que esto es como una generalidad. A ver, se puede dar todo un seminario sobre consentimiento informado durante varios días y van a quedar cosas afuera. Está la singularidad de cada caso. En el primero que decías de púberes que los mandan los papás, por ejemplo, sus progenitores o los adultos responsables, eh, pero esto es como una cuestión que ya lo tenemos como incorporado dentro de nuestra formación en general, que es, bueno, como parte de esa lo que antes se llamaba esa anamnesis, ¿no? Esas entrevistas preliminares, es intentar que la persona se involucre, que vea por qué está allí, porque si va a ir solo a poner la carita, está perdiendo el tiempo, y no va a servir de nada. Pero de eso podemos hacer una oportunidad quizá para ayudarlo, porque ¿qué está pasando que los papás lo mandan? Por eso es un síntoma de los padres, porque lo que necesitan terapia son los papás, puede ser, no sé, pero pongamos la oreja y veamos. Y si eso puede ser parte, yo soy muy promotora de enlazar el consentimiento informado y ahora ya me llevo más elementos y eso es lo maravilloso de compartir, porque uno escucha cosas que no había pensado, que pueda ser parte de ese proceso, por ejemplo, para construir la demanda, ayudar a construir la demanda, porque a lo mejor ese puber necesita un espacio donde ser escuchado. Y va con el chip de que lo mandaron los papás, porque efectivamente lo mandaron los papás. Pero por ahí le viene bien tener un espacio para él o para ella donde ser escuchado. ¿Podemos ayudar a que se despliegue eso? Bueno, y podemos conversar acerca del consentimiento. Tenemos este tema complicado de que ¿será invasivo o no será invasiva la psicoterapia? ¿Y a qué edad? No, tenemos que sentarnos a pensar en eso.